Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Amén. Y vayamos nuevamente a Hebreos. Hoy vamos a la segunda parte del tema que comenzamos el domingo. Y es adorar en fe. Y tomamos como base el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y si no mal no recuerdo, al principio leímos el domingo pasado Hebreos 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero el pasaje que estamos estudiando es el versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Y voy a tener que hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos mirando rápidamente para poder entrar en la enseñanza de esta mañana. Y como hicimos la introducción, este pasaje de Hebreos nos llevó a Génesis capítulo 4, donde estuvimos enfatizando y donde tomamos de una manera la enseñanza, porque allí se nos relata lo que estamos leyendo allá en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y en los versículos, vamos a decir específicamente, del versículo 3 al 5, dijimos que encontrábamos por lo menos tres características, hacíamos tres deducciones muy importantes al leer el pasaje. Y lo voy a leer rápidamente por aquellos que no estuvieron, y luego vamos a estar de una manera recordando. El versículo 3 dice, del capítulo 4 de Génesis, dice de la siguiente manera: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y podemos deducir, y vamos a enfatizar, voy a recordar los dos primeros puntos que estuvimos hablando, que podíamos mirar, de que ellos tenían un lugar para adorar, así como nosotros hoy tenemos un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a adorar a Dios en nuestros hogares o donde estemos en nuestro trabajo. Lo tenemos que hacer. Dice el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y dijimos entonces que Abel y Caín han de haber tenido un lugar para adorar, donde llevaron la ofrenda. Número 2, dijimos que también ellos tenían un tiempo para adorar, porque es inconcebible decir que Caín y Abel hayan llegado al mismo tiempo a ofrecer una ofrenda. No, podemos mirar que hay un lugar y un tiempo. Y lo aplicábamos a nuestras vidas, amén, al tiempo de la iglesia. Nosotros tenemos días específicos, tenemos el lugar, este templo donde nos reunimos, y también tenemos tiempos específicos, días específicos, horarios específicos donde venimos a este lugar. Y el número 3, que fue donde nos quedamos, estuvimos mirando un poco, pero no lo concluimos, fue que también ellos tenían una forma de adorar. Entonces, un lugar, un tiempo y una forma o una manera de adorar.
y decíamos esto yo me acuerdo que todavía lo mencionamos, porque el pensar que Dios aceptara la ofrenda o el sacrificio de uno de los dos parece indicar que Dios había establecido un patrón, una manera, de que la manera que se tenían que hacer las cosas. Y el versículo 4 del capítulo 11 vimos que nos dice que Abel ofreció sacrificio por la fe. Amén. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y también dijimos esto, que no había nada de malo en las ofrendas de los granos, de los frutos y de los vegetales. Y mencionábamos que en el tiempo de la ley también habían de ese tipo de ofrendas. Pero enfatizamos esto, amén, que Dios es el que está diciendo qué es lo que Él quiere. Él está demandando las cosas que Él pide en ese momento. Entonces nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios está pidiendo que hagamos. Amén. Entonces cuando reconocemos y vemos que el sacrificio de Abel fue un sacrificio de un cordero, y podemos afirmar que un sacrificio donde él ofreció y hubo derramamiento de sangre. Y dijimos que solamente el derramamiento de sangre es la que está lidiando con el pecado. Y allí es donde comienza nuestra vida de fe, en el sacrificio por el pecado. Porque si hacemos un sacrificio por el pecado, estamos reconociendo que hay pecado en nosotros. Amén. Pero miremoslo desde el punto de vista en aquel entonces de que ellos lo estaban haciendo. Entonces uno empieza a creerle a Dios, amén, que somos pecadores, que merecemos la muerte, que necesitamos su perdón y que aceptamos su plan revelado para nuestra liberación. En este tiempo de la gracia nosotros sabemos que la salvación no es por los sacrificios que nosotros podemos hacer o por las ofrendas que nosotros podemos traerle a Dios. A nosotros la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque no es por obras que alcanzamos la salvación, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es el comienzo de la vida de fe. En esa fe Abel presentó sacrificio a Dios, y por esa fe, el sacrificio de Abel fue aceptado. Entonces, cuando Abel hizo lo que Dios dijo, estaba revelando su obediencia y reconociendo de su pecado. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Dios habíamos dicho, prescrito el sacrificio que Dios deseaba. De alguna manera, Abel sabía lo que Dios quería, y también Caín. Amén. La diferencia, lo dijimos, entre los dos estaba que Abel dio a Dios lo que Dios quería, mientras que Caín le dio lo que él mismo quería. Abel actuó en obediencia y Caín en desobediencia, porque no hizo lo que Dios. Abel reconoció su pecado, Caín no lo hizo. Amén. Y ahí fue donde nos quedamos. Entonces, en efecto, Abel se acercó a Dios y dijo, podemos deducir, Señor, ¿esto es lo que quieres? Según dijiste, prometiste que si te lo traía, perdonarías mi pecado. Y Abel le dijo, te creo Dios. Y eso es lo maravilloso, ¿entiendes? Que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice su palabra, ¿qué? Seremos salvos. Esta es y el creerle a Dios, su palabra, es adorarle en fe. Amén. Entonces, Caín tenía el mismo conocimiento de las exigencias de Dios, pero decidió adorar
a la manera de Él. Y esto es, le digo, es algo que todavía se ve en las iglesias. Le digo que las personas quieren hacerlo a su manera. Muchas veces siempre están en una, ¿cuál sería la palabra correcta? Renegando de que las cosas se deberían de hacer de esta manera, que los cantos deberían de ser estos. Entonces siempre estamos exigiendo, ¿por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Y cuando encontramos ese le digo, esa es una desobediencia a Dios. Dios es el que establece. Por eso, de las maneras, las iglesias somos una organización donde estamos organizados de tal manera que para que nuestro culto, para que nuestra adoración a Dios sea de una manera ordenada. Amén. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero le dije, muchas veces las cosas se están haciendo de la manera que tiene que ser y muchos todavía no están satisfechos porque quieren hacerlo de la manera que ellos dicen. Tenga cuidado con eso. El llamado es este, que todos debemos de estar, dice la palabra de Dios, en un mismo sentir. Si usted ha llegado al lugar, ha llegado el día que se ha establecido para adorar a Dios, únase a cada uno de nosotros a la adoración a Dios y hacerlo de todo corazón y de toda, le digo, como hablábamos el viernes, que verdaderamente sintamos lo que hacemos, que verdaderamente entendamos el alabar y bendecir y quién es Dios. Amén. Entonces, Caín, en realidad, él estaba negando su pecado. Es como aquellas personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Ellos están negando que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios. Amén. Y sucede esto. Caín creía en Dios. Si Caín no hubiese creído en Dios, de lo contrario no le hubiese llevado una ofrenda. Amén. Y le digo, mucha gente cree en Dios, pero cuando hacemos el énfasis, no sé si hace muy poco lo comenté, de que si usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? El 99% le va a decir que sí. Pero cuando usted le pregunta, ¿cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios? Muchas veces las personas se detienen ahí. No lo reconocen. Entonces, Caín creía en Dios. También reconocía que había un ser supremo y que le debía de dar alguna clase de adoración. Acuérdese, lo mencionamos, Caín y Abel fueron el segundo y el tercer hombre sobre la tierra. Amén. Dijimos que sus padres le han de verdad dejar saber del conocimiento de Dios. Amén. Entonces, reconocía a Dios, pero no le obedecía. También él creía en Dios, pero no le creía a Dios. Le digo, muchas personas, voy a seguir enfatizando este punto, muchas personas creen en Dios, pero no le obedecen, porque piensan que Dios se quiere entrometer en sus vidas. Y si las personas le dan lugar a Dios, ya no tienen que hacer ya no van a poder hacer lo que ellos quieren. Y piensan que si no se comprometen con Dios, son libres. Pero qué engañados están. Porque la palabra dice de esta manera, que si alguno se somete a alguien, ese es esclavo de aquel que se somete. Entonces las personas que no se quieren someter a Dios, se someten al pecado y son esclavos del pecado. Amén. Y no quieren ser esclavos de la justicia de Dios, que es la bendición que nosotros tenemos. Entonces, Caín pensaba que podía acercarse a Dios como le parecía
y esperaba que Dios quedara impresionado y satisfecho. Esa línea de pensamientos todavía existe y se ve continuamente, que las personas se acercan a Dios de la manera que a ellos les parece. Y lo que estamos hablando, el tercer punto que estamos mencionando en este momento, que había una forma de adorar a Dios. Y todavía hay una forma de adorar a Dios. Y hay una forma de ser salvos. Amén. Y ahorita más adelante vamos a ver. Entonces muchas personas se van engañadas ellas mismas, haciendo referencia a lo que le acabo de decir, que se acercan a Dios como a ellos les parece. Y ellos hacen las cosas que están haciendo en este momento, y ellos esperan que Dios quede impresionado por lo que ellos están haciendo y satisfecho. Y encontramos en el pasaje que estamos leyendo, amén, que Dios rechazó. Fíjese cómo la Biblia lo pone, que Dios rechazó a Caín y a la ofrenda suya. No dice que rechazó a la ofrenda y a Caín, no, porque ¿quién fue el que trajo la ofrenda? Fue Caín. La ofrenda era la evidencia de lo que Caín, del concepto que Caín tenía de Dios. Entonces, lo primero que tenía que rechazar era a la persona, porque trajo una ofrenda que él lo estaba trayendo como él quería. Así Caín, de esa manera, Caín se hizo el padre de todas las religiones falsas. ¿Y qué es una religión falsa, hermana Walter? La religión falsa es la que intenta llegar a Dios por cualquier otro camino, excepto el que Dios ha prescrito. Lo voy a volver a decir. La religión falsa intenta llegar a Dios por cualquier otro camino, excepto el que Dios ha prescrito. Y si nos pregunta la Biblia, ¿cuál es el camino que Dios ha establecido? En Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, el Señor le habla a sus discípulos: creed en Dios, también creed en mí. Y le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Y Jesús le dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Y nadie, escuche bien, va al Padre, dice, sino por Él. Entonces, ese es el camino, ese es el verdadero camino para llegar a Dios, al Padre. En cambio, la religión falsa dice, no, tú puedes llegar a Dios a través de la meditación. Pon en blanco tu mente y cierra tus ojos, ponte los dos dedos así y vas a poder llegar a Dios. La religión falsa enseña que los hombres pueden llegar a Dios a través de las obras. Y claramente la palabra de Dios nos dice que no. El camino lo dijimos, es a través de Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, en Hechos capítulo 4, versículo 12, claramente nos dice la palabra: no hay otro nombre. Escuche esto: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. La religión falsa dice que hay otro nombre, que hay otro camino. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Que dice la Biblia que muchos van por él. La religión falsa es cualquier camino a Dios que Él no haya ordenado. Y Proverbios lo señala de una manera bien clara
esta verdad. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si Dios ya estableció la forma, hablando de la salvación, Él lo ha dicho, lo ha prescrito. Le digo, entonces, ¿por qué alguien va a tomar otro camino? ¿Por qué se va a ir por otro lado si ya Cristo, ya la palabra de Dios no lo dice? Y escuche lo que le voy a decir. Mire, la idea de que un camino es tan bueno como otro no parece aceptable en ninguna área de la vida, excepto en la religión o en la moral. Y le voy a dar una ilustración. Cuando vamos al médico, ¿qué es lo primero que usted quiere saber? Es la verdad, ¿sí o no? Pero hay esto, que a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta el oír el diagnóstico de una enfermedad grave o terrible, ¿verdad que no? Y sabe que nosotros por esa razón cometemos un gran error de no ir al médico. Sentimos síntomas, molestias, y no vamos porque le tenemos temor al diagnóstico que nos puedan dar. Pero como lo dije antes, si usted va al médico, ya se decidió ir al médico, usted quiere que el médico le diga la verdad. Y es preferible, yo creo, ¿no?, que todos nosotros preferimos saber la verdad a vivir en la ignorancia de algo que pueda arruinar nuestra salud o tal vez hasta quitarnos la vida física. Entonces vamos al médico, se nos da el diagnóstico, que no vamos a decir de una enfermedad. ¿Qué es lo que usted desea en ese momento? Ya el doctor le dijo la verdad, usted tiene una enfermedad terrible. Entonces, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere en ese momento? ¿Es la cura? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero no quiere cualquier cura, quiere lo correcto. Amén. Aquello que le va a sanar de su enfermedad. Usted quiere el mejor tratamiento que usted pueda encontrar. Y usted va a hacer, y por lo general usted irá a donde sea posible para obtenerlo. Le digo, lamentablemente en los últimos tiempos el precio de las medicinas se ha incrementado de tal manera que a veces se hace difícil el acceso a la medicina. Pero si usted sabe, si el doctor le dijo, le recetó esa medicina, usted va a ir y usted la va a comprar. ¿Sí o no? Porque sabe que ahí está la solución. Pero ¿cómo usted trataría o cómo miraría al doctor si el doctor le dijera a usted, ¿sabe qué? Váyase para su casa y haga lo que quiera? ¿Usted se molestaría, sí o no? Entonces le dijo, ¿para qué vino? ¿Para qué viene con usted? Entonces la opinión de ese doctor no sería diferente a la de otra persona. Entonces, por eso le acabamos de decir que la idea de otro camino no es tan buena no parece aceptable en otras áreas de la vida. Pero cuando hablamos de la religión o de la moral, la gente busca muchos otros caminos. Entonces, pero la razón es por cuál pensamos así de la medicina es porque creemos que hay verdades médicas.
La medicina no tiene todas las respuestas a nuestras enfermedades, pero buena parte de la medicina tiene su base en los hechos, en lo que ha sucedido, y por eso es fiable y segura. Entonces, la razón por la cual es la misma clase de razonamiento no se aplica. Entonces, la razón por qué esa clase de razonamiento no se aplica a la vida de la religión o a lo moral, ¿sabe por qué? Porque no aceptamos las verdades absolutas de Dios. Le digo, aceptamos, es como, le voy a dar un ejemplo más drástico. Si usted, ahora ya muchos viajamos en avión, vamos a decir, usted va para su país, va a viajar para allá, y ya sabe el avión que lo va a llevar, el número de vuelo, la aerolínea. Si viene alguien y le dice, mire, móntese en este otro avión que va para otro diferente país, ¿usted se montaría? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué con las cosas de Dios hacemos tantos ajustes a las verdades bíblicas? ¿Sabe por qué? Porque no se aplican a como nosotros queremos. Y eso es lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con Caín. Él no se estaba de una manera sometiendo a las normas de Dios, sino que él quería establecer sus propias normas. Amén. Caín rechazó las normas de Dios y se convirtió en el primer apóstata. En otras palabras, Caín no reconoció su pecado y negó a obedecer a Dios al no darle el sacrificio que Dios le pedía. Caín no tenía problemas con adorar a Dios, siempre que fuera a la manera de Caín y a los términos de Caín. Y por eso Dios lo rechazó a él y a su ofrenda. Y esto es muy importante. Lo voy a seguir remarcando a través de la enseñanza. Usted y yo tenemos que adorar a Dios de la manera que Dios lo ha establecido y no como a nosotros querramos. Porque si usted adora a su manera y no es basado en la palabra de Dios, amén, usted y su ofrenda de adoración va a ser rechazada. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la adoración, de lo que nosotros le damos a Dios. Caín se alejó de la presencia del Señor y se adentró a una vida de obstinación que es el eje de lo mundano y la incredulidad. Él por su propia decisión, su propia voluntad, se alejó de Dios y del camino de Dios para irse en pos de sí mismo y de su propio camino. ¿Y sabe una cosa? A veces cuando leemos ese pasaje nos puede dar como pesar y decir, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué rechazó a Caín si a su ofrenda? Pero si Caín era agricultor y eso era lo que podía traerle. No, déjeme decirle, ¿sabe? No debemos de sentir pesar porque Dios lo haya rechazado. ¿Sabe por qué? Porque Caín fue desobediente. Sabía lo que Dios exigía y él estaba capacitado para hacerlo, pero en su lugar escogió hacer lo que él quería. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice su palabra, nos han sido dadas a usted para mí. Ponga esto en su mente y que no se le olvida.
usted y yo estamos capacitados para hacer las cosas que Dios pide de nosotros. Amén. Volviendo a remarcar un poco el punto de la salvación. La salvación es por fe. Amén. Las personas escuchan el mensaje y saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. La Biblia nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y saber cuál es el camino de la salvación y irse sin recibirlo es el pecado más grande de toda persona. Rechazar a Dios. Y fíjese, hay toda clase de personas a nuestro alrededor disfrazadas de religión. Inclusive en la religión cristiana, que niegan a Dios. ¿Por qué, hermano Walter? Por este mismo principio que estamos enseñando, que no caminan, andan y caminar es lo mismo, no caminan de la manera que Dios nos ha dicho que tenemos que caminar, sino que se dicen cristianos que tienen a Cristo en su corazón, pero viven de la manera que ellos quieren. Entonces, ¿qué? Están disfrazados. En Judas, en su carta de Judas, en el versículo 11 dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Fíjese, aún en otros pasajes de la palabra de Dios encontramos esa referencia. Encontramos a este hombre que desobedeció a Dios, que no vivió de la manera que Dios quería, sino que vivió de la manera que él mismo deseaba. Caín es un ejemplo del hombre natural, religioso, que cree en Dios, incluso en la religión, pero a su manera, rechazando con ello la redención por la sangre de Jesucristo. Aquí estamos hablando de la salvación. Hay personas que creen que van a obtener la salvación por sus buenas obras. No, no es de esa manera. Mire, Pablo dice de tales personas, dice en Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3, dice, tienen celo de Dios, hablando, dice, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, y esto es lo que hacen, y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vea cómo lo dice. Las personas, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ignoran la justicia de Dios y ellos procuran establecer la suya propia. El viernes recibí una llamada de alguien que tenía una pregunta. Esta persona no viene a nuestra iglesia y su familia está yendo a una iglesia, sus hermanos en la carne, y ella quería saber si para poder recibir el don de lenguas las personas se tenían que bautizar por 2 veces. Y a estas personas ya habían sido salvas y llegaron a esta iglesia y les dijeron que se tenían que volver a bautizar solamente en el nombre de Jesús para que pudieran recibir el don de lenguas. Y
le digo, y vemos cómo los hombres empiezan a poner como dice su palabra, a procurar establecer ellos los principios de la palabra de Dios, ignorando la verdad. Caín era un hipócrita, además de impío, incrédulo. No quería adorar a Dios, tan solo daba la apariencia de adoración. Si tecnológicamente hablando, nosotros pudiéramos poner algún aparato en cada uno de nosotros y que ese aparato leyera nuestra adoración a Dios a la hora de adorarle y revelara que si verdaderamente lo estamos haciendo de verdad, déjeme decirle que los resultados serían sorprendentes. ¿Y por qué? No necesitamos a veces un aparato. Está el tiempo de la adoración, está el tiempo de donde estamos alabando, un tiempo de altar, y muchos están tan lejos, tan distraídos, de la presencia de Dios, que su cuerpo usted lo puede ver acá, pero su mente está lejos. Entonces están aparentando, y eso es lo que es un hipócrita, aparentar algo que no es. Yo le digo, fíjese, en las reuniones, acuérdese el pasaje que leí del 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué? Para que lo tomen en ese contexto. Volviendo al punto, ¿cuánto tiempo estamos acá? 2 horas, a veces los predicadores nos extendemos, pero no pasa de 3 horas en un servicio. Y a veces se nos hace tan difícil poder estar un tiempo enfocado en la adoración, en recibir la palabra de Dios. Estamos viendo el reloj, dice, ya son las 11:45 y el hermano Walter no termina. Están meditando más a qué hora se va a terminar que verdaderamente disfrutando el estar acá. Eclesiastés dice de esta manera, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y este es un tiempo, este es un lugar, este es un tiempo, esto es una manera de adorar que debemos de entregarlo y darlo todo y decirle, Señor, estas 2 horas me pediste, pues aquí te las doy de todo corazón, amén. Porque algunos han de estar pensando, pueda que me equivoque, y si me equivoco, qué bueno. Mañana es feriado. Quedamos a las 3 de irnos con los hermanos, no sé dónde. Y estamos pensando más en eso que en este momento. Yo en otras ocasiones le he hecho esta referencia. Le digo yo, piense por un momento. Y es una realidad, es una verdad, pero yo quiero... ¿Qué haría usted si nuestro Señor Jesucristo
fuera el que le estuviera predicando en este momento? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su actitud? Usted ya lo reconoció como su Señor y Salvador, pero ¿cómo? Piense por un momento, entre en lo espiritual. ¿Cuál sería su reacción? Déjeme decirle esta verdad, Él está acá. Él está acá en este lugar, en este momento. Él es el que le está hablando, es la palabra de Dios. Y tenemos que reaccionar a la palabra de Dios. Él es el que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y nos distraemos tanto, hermanos. Le digo, hay una apariencia en algunos de ustedes que tienen que detenerlo. No venga a la iglesia por aparentar, venga a la iglesia porque necesita de Dios. Usted y yo somos los de que, mire, hemos reconocido y lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no venimos a la iglesia porque somos los mejores, no, estamos aquí los días que estamos porque hemos reconocido que sin Cristo no podemos y necesitamos de Dios en nuestra vida cada momento, cada instante. Su propósito, hablando de Caín, era agradarse a sí mismo y no a Dios. Su sacrificio no era más que una actividad religiosa diseñada para ajustarse a sus propósitos y cumplir su propia voluntad. Caín era como el fariseo en el templo del que habló Jesús. Dice que el fariseo, esto se encuentra en Lucas capítulo 18, oraba consigo mismo. Caín era condescendiente con Dios, es decir, que se acomodaba fácilmente, pero se adoraba a sí mismo. Y eso es lo que puede suceder con algunos de ustedes. Se han acomodado fácilmente, pero siguen diciendo, no, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero esto fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió con aquel fariseo? Dice la Biblia que el fariseo se fue a su casa de una manera injustificada. También Caín, como el fariseo, volvió a su casa sin la justificación que él quería. Mientras que Abel, como el publicano, volvió a casa justificado. Porque ¿cuál era la actitud de aquel publicano? Decía, no se atrevía a levantar los ojos para ver hacia arriba, el cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el fariseo dice, no, yo hago esto, hago lo otro, voy aquí, voy allá, le doy a los pobres, pago mis ofrendas y todo eso. Él se estaba orando consigo mismo. Déjeme decirle, para ya ir terminando, Dios no es un Dios caprichoso. Dios no estaba jugando con Caín y Abel. Mire, Dios no va a responsabilizar a nadie, ni responsabilizó a Caín por lo que no podrían haber sabido o hecho. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque Abel sabía lo que Dios quería y le obedeció. Mire, Dios no le va a pedir a usted
algo que usted no pueda hacer y algo que usted no pueda dar. Por eso rápidamente, el domingo pasado, cuando hablamos de dar a Dios, Dios le está pidiendo de lo que Dios ya le ha dado. Y le está pidiendo una parte que sabe que con el resto que a usted queda en su bolsa, usted puede seguir hacia adelante. Dios no quiere verlo a usted en bancarrota material, Dios quiere verlo bendecido y prosperado. Amén. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él sabía lo que Dios quería y le obedeció. Y rechazó el de Caín porque sabía lo que Dios quería, pero desobedeció. Obedecer es justo, desobedecer es malo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es un principio que todos lo sabemos. Amén. Abel le pertenecía a Dios y Caín a Satanás. ¿De veras, hermano Walter? Sí. ¿Por qué lo dice? Porque la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, porque son declaraciones que a veces... ¿Será cierto que eso dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que dice que era del maligno. ¿Y quién es el malo? Y que dice, y mató a su hermano. Y luego hace la pregunta, ¿y por qué causa lo mató? ¿Lo tiene? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Fíjese, y aquí encontramos un principio. Muchas veces algunos de ustedes van a ser atacados por estar viviendo una vida justa. Muchas veces ustedes van a ser atacados porque ustedes están adorando a Dios y están dando lo que Dios les está pidiendo. Y va a venir, y muchas veces de los que están acá adentro, lo van a empezar a acusar y a quererle de una manera lastimarlo o hacerle daño. Abel ofreció un sacrificio mejor porque representa la obediencia de la fe. Nuestra vida, hermanos, es una vida de obediencia en fe. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice estas palabras. Y si no me equivoco, fue la que le dijo a Tomás, que le dijo, bienaventurado eres porque creíste, viendo creíste. Pero después dice, más bienaventurados, dice, son aquellos que no vieron, ¿y qué dice? Y creyeron. Ese es el creyente, el cristiano de ahora, aquel que creemos y vivimos y adoramos por fe. No es por vista, no es por lo que miramos. Dele la gloria al Señor, amén. Póngase de pie.